Gloria al Señor. Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos tenido un momento especial de adoración a Él. Un momento en el que hemos sido bendecidos por el Señor. Nos gozamos por la presencia del Señor. Estamos felices porque Él ha sido bueno con nosotros. Gloria a su nombre. El tema de esta tarde, hermanos, lleva por título el poder de nuestra adoración. El poder de nuestra adoración. Este tema es amplio, hermanos. Este tema es muy profundo. Yo lo hice lo más conciso que pude. Y quiero comenzar diciendo que cuando hablamos de adoración, este es uno de los asuntos más controversiales en las iglesias hoy en día, en las iglesias cristianas hoy en día. Y esto tiene mucho que ver con los estilos de adoración de cada congregación. Nuestro tema no será hablar acerca de las diferentes formas ni de los diferentes estilos de adoración. Nuestro tema estará enfocado en el poder que la adoración tiene, hermanos, y cómo nosotros podemos usar ese poder para beneficio y para bendición nuestra. Así es que lo primero que quiero comenzar diciendo es que ¿qué es la adoración? Bueno, la adoración es un acto en donde expresamos reverencia y respeto a Dios. Esta es una de las muchas definiciones que encontramos con respecto a lo que es la adoración. Entonces, cuando nosotros adoramos, estamos reverenciando a Dios, lo estamos respetando, hermanos, por lo que Él es y por lo que Él hace en nuestra vida. Porque Dios, hermanos, es un Dios maravilloso que ha hecho muchas cosas por nosotros. Mire que creó este hogar, la tierra, para nosotros. No necesitamos, yo siempre digo esto, no necesitamos ir a otro planeta para encontrar algo que, hermanos, sea de bendición para nosotros, porque aquí en el planeta Tierra Dios nos dotó de todas las bendiciones que nosotros necesitamos. ¿Verdad que sí? Si necesitamos, hermanos, por ejemplo, a vitamina C, nosotros la encontramos en la naranja, por decir algo, ¿no? Todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos aquí. Dios nos hizo un hogar bendecido. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, pero la adoración, quiero decir que no se limita única y exclusivamente, hermanos, a de nosotros decirle algo a Dios, sino que, hermanos, la adoración, hermanos, es mucho más amplia que expresarle nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a Dios. La adoración, hermanos, incluye muchas cosas, como por ejemplo, mire, las oraciones. Las oraciones, por ejemplo, cuando oramos, estamos adorando a Dios. Fíjese, cuando nosotros también cantamos, ya sean cantos de alabanza, los alegres, o ya sean los cantos de adoración, los tranquilos que le llamamos, también estamos adorando. Hermanos, cuando también predicamos, estamos adorando a Dios. Incluso cuando escuchamos la predicación, estamos adorando a Dios. Cuando ponemos atención, cuando mostramos respeto, reverencia a la palabra, estamos adorando a Dios. Aún, hermanos, nuestra forma de venir a la iglesia, vestidos, es una forma de adorar a Dios. Como estamos en la iglesia también, si nosotros venimos a la iglesia, por ejemplo, y traemos un sombrero, una forma de adorar a Dios es quitarnos el sombrero. ¿Nunca han ido a una corte ustedes? Cuando uno va a la corte, en la entrada está alguien de seguridad allí, y si uno lleva un sombrero, le dice quítatelo. ¿Por qué será que le dice eso? Es reverencia, es respeto. Cuando también, hermanos, cuando va a entrar el juez, yo recuerdo que un día fui a una corte con alguien y me recuerdo que se paró el oficial enfrente y dijo, todos de pie, porque va a entrar el juez. Todos de pie, hermanos. Es una forma de respetar a la autoridad que iba a estar delante de nosotros. Amén. De igual forma, hermanos, cuando venimos a la iglesia,
hay una autoridad máxima aquí en la iglesia. No es el diácono, no es el pastor, no es el líder de los jóvenes, no es ninguno de los hombres. Es el Dios Todopoderoso. Amén. Por eso debemos de guardar respeto, reverencia ante aquel que vive y reina para siempre. Entonces el concepto de adoración que vamos a manejar no está reducido a lo que es expresarle a Dios nuestra gratitud, nuestra conformidad por lo que Él nos da. No, sino que va más allá que eso. Vamos a hablar de muchas otras cosas que todas esas cosas están diciendo que nosotros adoramos a Dios. La Biblia nos hace un llamado para adorar. ¿Sabían ustedes? Busquen el Salmo 95 y el verso 6. Salmo 95, verso 6. Si alguien no tiene Biblia, lo puede ver en los monitores, hermanos. Mire lo que la Biblia nos dice a todos. Dice, venid. ¿Y qué más dice? Adoremos. ¿Y qué más? Y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces note que la invitación de la Biblia a todos los seres humanos es que vengamos delante de Dios y que vengamos en una actitud de respeto, en una actitud de reverencia ante Él. Que hermanos, que nosotros nos postremos ante Él y que nos arrodillemos. Cuando nos arrodillamos, cuando nos postramos, estamos reconociendo la grandeza de Dios, siempre y cuando nos arrodillamos, lo hacemos con un corazón sincero. Amén. Porque ustedes que uno se puede arrodillar, pero no necesariamente adorando a Dios. Vea lo que dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Marcos, en el capítulo 5. Marcos 5, vea lo que dice el verso 6. Está ahí en la pantalla. Dice la palabra del Señor. Está hablando, hermanos, esta parte de la Biblia. Antes de que comencemos a leer, quiero decirles que está hablando acerca de un hombre endemoniado en una región, hermanos, la región de los Gadarenos. Este hombre dice que le ataban cadenas y este hombre la rompía, andaba en el cementerio, hermanos, y se daba golpes. Y bueno, y dentro de él había una legión de demonios. Y este hombre estaba poseído por todos esos demonios. Pero un día llegó Jesús a esa zona y cuando Jesús llega, dice el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿qué hizo el endemoniado? Corrió. ¿Y qué más hizo? Y se arrodilló delante de él. Y fíjese que si nosotros siguiéramos leyendo, tiene una conversación allí el endemoniado con Jesús. Pero ahora, lo curioso del caso es que, y este momento no lo debemos de dejar pasar porque es muy importante. Aunque el endemoniado no está, hermanos, adorando como nosotros lo hacemos por amor, por gratitud al Señor, vea la posición, hermanos, evidente allí de la supremacía de Jesús ante todas las fuerzas del mal. ¿Quién es el que está de pie? Jesús. ¿Quién está de rodillas? Por decir, los demonios. Eso da evidencia, hermanos, al poder sobrenatural, maravilloso de Jesús. Él de pie y aquel hombre con todos los demonios allí pidiendo, hermanos, clemencia. No nos saques de este cuerpo, le dice, déjanos que vayamos y nos metamos en ese hato de cerdos, porque los demonios necesitan un cuerpo, hermanos, para poder manifestarse. Y note la grandeza del Señor de pie allí, hermanos, y Él les dio permiso para que fueran y se metieran en los cerdos. Y dice que los cerdos, hermanos, fueron en un despeñadero y se fueron al agua. Pero no podemos ignorar la grandeza de nuestro Señor allí. Hermanos, Él manifestando su poder
y su gloria, hermanos, ante toda fuerza del mal. ¿Están conmigo? Jesús es superior a cualquier fuerza sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia también en el Salmo 22, verso 2, nos dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Dice, adorad a Jehová en la hermosura ¿de qué? De la santidad. Ahí está el pasaje. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Entonces note que es interesante lo que la Biblia hace con nosotros, que nos invita para que nosotros, hermanos, le demos la gloria a Dios, pero no cualquier gloria, sino que la gloria que Dios se merece. ¿Que cuál sería, hermano? La mejor, lo mejor que nosotros le podemos dar de nuestro corazón a Dios, hermano. Él lo merece, porque Él ha hecho muchas cosas para nosotros. Adorad a Jehová en la hermosura, dice, de la santidad. ¿Cuántos dicen amén? La naturaleza de la adoración. La naturaleza de la adoración es aquella que describe Jesús, hermanos, en el capítulo 4 de San Juan, donde habla con la mujer en Samaria. Vea lo que dice San Juan capítulo 4, verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Y lo van a adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre dice, busca que le adoren. Oiga, ahí hay unas palabras pero muy importantes. La primera que nosotros encontramos allí es proskineo, que habla acerca de que el Padre busca a esos adoradores. Y en espíritu y en verdad dice en pinematei, kai, letai. Así está diciendo. Entonces el Padre busca tales adoradores para que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Detengamos el pasaje ahí y me gustaría que hiciéramos, hermanos, como la observación en la siguiente palabra, donde dice que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu. La palabra allí, espíritu, note que es con E minúscula. Amén. Cuando hablamos de espíritu y se refiere al Espíritu de Dios, está con la E mayúscula. ¿Sí? ¿Están conmigo? Pero esa palabra espíritu está con la E minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se refiere no al Espíritu de Dios, sino al Espíritu que habita en nosotros los hombres. Lo que está diciendo el pasaje es que, hermanos, que Dios está llamando a los seres humanos para que vengamos y lo adoremos a Él, hermanos, en nuestro espíritu, en espíritu y en verdad. Ahora, para poder adorar a Dios en espíritu, necesitamos haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento, hermanos, es básico y fundamental para esto. Y explico por qué. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento consiste, hermanos, en el cambio profundo que Dios hace en nuestro espíritu por medio de su Santo Espíritu. Note que nosotros antes de nacer de nuevo estamos muertos en delitos y pecados, alejados de Dios, separados de todas las promesas. Amén, ¿verdad que sí? Pero cuando venimos a Cristo, Dios nos da vida, le da vida a nuestro espíritu por medio de su Santo Espíritu. Y cuando ya estamos vivos espirituales, entonces en nosotros se genera este fuerte deseo de adorar y de glorificar a Dios. Amén. Una persona que no tiene el Espíritu, no le dan ganas de ir a la iglesia, no le dan ganas de adorar a Dios, no reconoce las maravillas de Dios. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, aquellos que Dios nos dio vida a nuestro espíritu, en cualquier
detalle vemos la mano de Dios. Mire que usted va corriendo digamos que está el autobús y usted, hermanos, ve que el autobús se va moviendo y de repente se detiene y lo espera a usted. Alguien que no tiene a Dios dice, qué suerte la que yo tengo. Mira, me esperó. Y nosotros, ¿cómo decimos? Gracias, Señor, la gloria sea para ti, porque tú hiciste la obra, tú tocaste el corazón de ese hombre. ¿Usted ve la diferencia? Cuando nosotros, hermanos, compramos un automóvil, ¿a quién le damos la gloria? A Dios. Y testificamos y decimos, hermanos, vean lo que Dios ha hecho conmigo. Dios me ha bendecido, Él me abrió esta puerta. Y glorificamos a Dios. ¿Por qué? Porque hay vida en nuestro espíritu y dentro de nosotros se genera ese fuerte deseo de adorar a Dios por todo lo que Él hace. Amén. Entonces, y mire, el nuevo nacimiento consiste en un cambio profundo que Dios hace en nuestro espíritu, dándonos vida por medio de su espíritu. ¿Qué dice Ezequiel 11:19? Ezequiel 11:19. Vamos a buscar el libro de Ezequiel. Ahí está, hermanos. Ezequiel 19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu como nuevo dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra, dice, de en medio de tu carne, y les daré un corazón de carne. Pero dice ahí que Él nos va a dar un espíritu como nuevo. Un espíritu nuevo. Qué maravilloso. Voy a cambiar esto porque no entiendo por qué está falla y falla, hermanos. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, hermanos, Dios viene y nos da vida, ¿sí? Por medio de su Santo Espíritu. Nuestro espíritu, hermanos, es cambiado totalmente. Dios nos da vida y por eso nosotros empezamos a adorar y glorificar al Señor. Jesús dice que los creyentes pueden adorar a Dios de diferentes formas, pero desde lo más profundo de nuestro ser. Amén. Cuando nosotros, hermanos, estamos, por decir algo, aquí en la iglesia, adorando al Señor de manera colectiva, y usted viene y usted se concentra en el Señor y usted comienza, hermanos, a experimentar eso maravilloso dentro de usted, se genera ese sentimiento de adoración al Señor. Por ejemplo, ahora cantábamos cuando decíamos que se abre el cielo. Yo no sé si a usted le pasa, pero usted a veces se imagina todo eso. A mí me pasa que cuando estoy adorando, yo levanto mis manos y yo siento que el cielo se abre y que una luz viene sobre mí y siento aquello bonito, aquello hermoso. Bueno, es algo dentro de mí que me imagino que todos, probablemente usted no lo sienta así, pero todos en alguna forma, porque cada quien tiene diferente manera de experimentar, ¿sí?, la presencia de Dios en su vida. Entonces viene usted y se llena del Señor. Y cuando sale de aquí para su casa, usted va lleno de la presencia del Señor. El pasaje decía en espíritu y también en verdad. Cuando no adoramos a Dios en verdad, Dios desaprueba esa adoración. Cuando nosotros no estamos en la verdad, Dios desaprueba esa adoración. Por eso note lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en San Juan 4. Ahora vamos a leer el versículo 20, el 21 y el 22. Mira el 20 como dice. La mujer le dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces note que la mujer quería justificar su adoración, quería saber si en ese lugar donde ellos adoraban era el lugar correcto, pero Jesús desaprueba eso. Le dice, no, estás equivocada, ni en ese lugar ni en el otro, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Entonces,
Es importante eso, la adoración como un estilo de vida. No nos debemos de acostumbrar a adorar a Dios solo en el momentito que estamos en la iglesia, sino que la adoración debe ser una adoración constante con nuestra vida, con nuestros actos, con todo lo que nosotros hacemos. Debemos de adorar a Dios. Cuando trabajamos, si trabajamos bien, hermanos, de esa manera estamos adorando a Dios, porque la gente honra a Dios. Dice, mira, ese cristiano, mira su forma de trabajar. Pero cuando nosotros hacemos las cosas mal, hermanos, estamos deshonrando a Dios. Por eso es importante que la adoración sea como un estilo de vida. El rey David sabía, hermanos, que la adoración era importante para él, y por eso él adoptó la adoración como un estilo de vida. David siempre, hermanos, se encontraba adorando a Dios. Allá cuando iba a pastorear las ovejas, David adoraba a Dios. Allá cuando David, hermanos, estaba descansando, adoraba a Dios. En todo momento, en todo lugar, David se mantuvo adorando a Dios. La Biblia lo describe como un hombre que elaboró muchos instrumentos para que la gente alabara y adorara a Dios. Entonces, en otras palabras, era un hombre enamorado de Dios. Así que los adoradores somos eso, somos seres que estamos enamorados de Dios. Y cuando uno ama a alguien, solo con ese alguien quiere estar. Amén. Nos dice, va a haber culto a las 8, allá vamos. ¿Por qué? Porque queremos estar con Él. Va a haber esta actividad en la iglesia, vamos para allá. ¿Por qué? Porque queremos estar con Él. Nos encanta estar donde está el Señor. Nos encanta adorarlo, nos encanta bendecirlo, nos encanta exaltarlo, amén. Porque adentro de nosotros se ha generado ese deseo de bendecirlo y de glorificarlo. David era así. David sabía que la adoración era básica, era fundamental, y que la adoración, hermanos, tenía poder. Quiero mostrar esto. Hay dos casos en la vida de David que demuestran la soberanía de Dios sobre su vida, el respaldo de Dios sobre él en momentos difíciles. La Biblia habla de que Israel tenía un rey llamado Saúl. Este hombre, hermanos, comenzó a reinar sobre todo Israel porque Dios lo puso por rey. Pero este hombre hubo un día que se apartó de la voluntad de Dios. Y entonces, cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, vienen las dificultades a nuestra vida. Y la Biblia enseña que cuando Saúl se apartó de la voluntad de Dios, a Saúl le ocurrió algo. Vea en su Biblia, 1 de Samuel, capítulo 16, y vamos a leer el verso 14. 1 de Samuel, capítulo 16, verso 14. ¿Está conmigo? Ahí tenemos el pasaje también en la pantalla. Dice así la escritura. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Detengamos el pasaje ahí. Note que el espíritu de Jehová, escrito con E mayúscula, y luego abajo dice un espíritu con E minúscula. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Ok, entonces note que durante Saúl hacía la voluntad de Dios. Durante Saúl, hermanos, hacía los planes de Dios. Dios estaba con él. ¿Está conmigo? Pero cuando Saúl se apartó de Dios, cuando Saúl comenzó a hacer sus propios planes, sus propios proyectos, sus propias decisiones, cuando Saúl empezó a ir en contra de la voluntad de Dios, le ocurrió algo. Un espíritu malo venía y le atormentaba. Y dice ahí la escritura que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, se apartó del rey y lo dejó solo. Y cuando te deja solo, Dios, eres presa fácil para que venga el enemigo y comience a obrar en tu vida. En el caso de Saúl, cuando Dios lo soltó como una consecuencia de su desobediencia, entonces vino un espíritu malo. No que Dios se lo haya mandado, sino que un espíritu malo, Dios quitó su protección y este espíritu malo entró
a la vida de Saúl y comenzó a perturbarlo a Saúl. Y dice la Biblia que dijeron, tenemos que hacer algo, el rey está siendo atormentado por un espíritu malo, ¿qué hacemos? Y dice que se les ocurrió hacer algo. Primera de Samuel 16, verso 17. Dice, y Saúl respondió a sus criados, porque le habían sugerido a él que mandara a llamar a alguien llamado David. Dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, oiga las características, y vigoroso y hombre de ¿qué? De guerra, pero no se queda allí. Dice que es un hombre prudente en sus palabras y era también como hermoso. Pero lo más importante de David es lo que viene, no es todo lo que hemos leído. Mire que qué importante es ser valiente, qué importante es ser vigoroso, qué importante es ser un guerrero, qué importante es todo eso. Pero lo más importante es lo que dice ahí la Biblia, y Jehová está con él. Aleluya. Wow. Qué maravilloso, hermanos. Lo más importante para una persona no es cómo se mira, no es cómo se ve, no es cómo habla, sino que Dios esté con él. Amén. En este caso, oye, dice, mira, el rey necesita a alguien que venga y que toque el instrumento para él. Pero ¿cómo hacemos? ¿A quién traemos? Dice alguien, yo conozco a alguien. Wow, qué hermoso que la gente diga eso de ti. Se enferma alguien o alguien tiene un problema y dice, un momentito, no busques a nadie más. Yo conozco a alguien en mis trabajos que va a la iglesia cristiana Fuente de Sabiduría y yo sé que si lo invitamos a él, yo sé que Dios lo va a escuchar a él y te va a bendecir. Qué bonito que alguien diga eso, amén. Déselo fuerte al Señor, gloria a Dios. Dice que había uno de los criados de Saúl, le dijo, mira, allá en Belén hay uno de los hijos de Isaí. Es un hombre vigoroso, es un hombre fuerte, es un hombre, es más, hermoso. Es prudente en palabras, él tranquilo, pero lo más importante, Jehová está con él. ¿Jehová está contigo? ¿Puede decirlo? ¿Dios está conmigo? Amén. Yo declaro que el Señor está conmigo, hermano. Lo que confesamos, eso es lo que nosotros somos, amén. Y yo sé que el Señor está conmigo y está con usted, gloria a Dios. El Señor está con él. Y dice que lo mandaron a llamar, y el verso 23 dice lo siguiente, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David, dice, tomaba el arpa, ¿y qué hacía? Y tocaba con su mano, y Saúl tenía como alivio y estaba mejor, y el espíritu malo, ¿qué hacía? Se apartaba de él. Aleluya. Gloria al Señor. El espíritu malo se iba. No crean que porque David sabía tocar. No porque David tocaba las notas perfectas. O no crean que porque David sabía cantar. Y David tocaba y cantaba. Y por eso, el espíritu le daba temor. No. ¿Saben por qué se iba el espíritu malo? Porque Dios estaba con David, porque David era un verdadero adorador, amén, aleluya. David sabía que en la adoración había poder, y cuando a David le dijeron, mira, al rey lo atormenta un espíritu malo, ¿ustedes creen David no tomó la decisión de irse? ¿A dónde está de haber dicho? Déjeme, yo voy? Y cada vez que el espíritu malo se manifestaba en el rey, David venía y el rey allí con el espíritu malo y David tocaba. Comenzaba David a adorar a Dios. El poder de nuestra adoración hace que la gloria de Dios descienda. Y cuando la gloria de Dios desciende, todo lo malo se tiene que ir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted adora en su hogar a Dios, cuando usted se arrodilla, hermanos, en su casa y usted clama y usted desde lo más profundo de su ser,
la gloria de Dios desciende sobre su hogar, la bendición de Dios sobre usted, y Dios lo ayuda, Dios lo bendice, Dios lo libra, pero tiene que salir esa adoración desde lo más profundo de su ser, amén. No debemos de adorar a Dios como algo, hermanos, mecánico, como, uy, ya me toca, por ejemplo, uy, a la oración ya, no, nuestras oraciones. Porque cuando oramos, adoramos, hermanos. Cuando cantamos, adoramos. Cuando nos arrodillamos, adoramos, hermanos. Cuando nos postramos, adoramos. Todas nuestras cosas que tienen que ver con adoración, cuando lo hacemos, deben de venir desde lo más profundo de nuestro corazón. Y entonces, hermanos, el Espíritu del Señor desciende y se manifiesta en nuestra casa, en nuestro hogar. Porque la gloria de Dios desciende, porque Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Dios ya nos lo dio, amén. Entonces, hermanos, entendamos bien esto. Oiga, cuando David tocaba el espíritu malo, se iba, porque Dios estaba con él. Si Dios está con usted, también, hermanos, tiene que haber solución para las dificultades. Tiene que haber bendición para su hogar, para su casa. Amén, ¿están conmigo? Qué bonito, hermanos, saber que David entendía todo esto. Y este otro ejemplo que traigo de David es algo que también ya en el pasado los compartí con ustedes. Y quiero decir esto, hermanos, que cuando nosotros adoramos a Dios, no quiere decir que nosotros no vamos a tener dificultades. Cuando la gloria de Dios está sobre nosotros, no quiere decir que los problemas se acabaron. Van a venir problemas, muchas veces son enormes, hermanos, y muchas veces son difíciles de resolver. Y otras veces, hermanos, imposibles de resolver. Entonces el adorador debe estar consciente de eso y debe de entender que no importa el problema que venga a la vida de nosotros. Lo importante es que Dios está con nosotros y que Dios nos va a ayudar a vencer todos los obstáculos. Oiga, David fue ungido por rey sobre todo Israel. Nosotros conocemos la historia. Dice la Biblia que el rey Saúl, al que lo atormentaban los espíritus malos, se molestó porque ya Dios había ungido a otro en su lugar. Y comenzó a buscarlo para poder matarlo. ¿Ok? Comienza a buscarlo. ¿Qué culpa tenía David de eso? Ninguna. Él lo único que hacía era adorar, glorificar a Dios. Pero eso pasa, hermano. Cuando nosotros buscamos a Dios, pareciera que el hormiguero, hermanos, como que lo mueven y se levantan todos esos males sobre nosotros. Pero debemos de estar confiados que Dios está con nosotros y que Dios nos va a bendecir. Entonces David, hermanos, David quería ser asesinado por Saúl. Y David tomó la actitud que todos nosotros debemos de tomar. Se fue al lugar ideal, al lugar indicado. David fue a buscar a Samuel, al profeta Samuel, y llegó a un lugar donde estaba Samuel con todos los profetas. Allí, hermanos, en ese lugar, los profetas constantemente estaban en una adoración continua a Dios. Y hermanos, cuando se adora a Dios de manera maravillosa, de manera sincera, con un corazón dispuesto, la gloria de Dios desciende. Porque en la adoración hay poder. Entonces David, hermanos, cuando se vio acorralado, que ya iba a perecer, dice la Escritura que se fue a refugiar al lugar donde estaban los adoradores. Cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una dificultad, ¿a dónde corre? Corre al lugar donde está Dios, o corre donde el vecino, o corre donde el amigo, o corre donde, qué sé yo, cualquier otro lugar. Hermanos, aprendamos lo que David nos enseñó. Dice la Biblia que David se fue y se refugió en el lugar donde estaban los profetas, los hombres que conversaban con Dios, aquellos que recibían revelación de Dios. Con ellos se acercó David. Y dice la Biblia que estando David allí con ellos, le dieron la noticia al rey Saúl: encontramos a David. ¿Y en dónde lo encontramos? Bueno, él está con los profetas.
Y dice la Biblia lo siguiente, Primera de Samuel 19, verso 8. Primera de Samuel 19, versículo 18, perdón. 18. ¿Está conmigo? Dice la escritura así. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y dice el verso 19, y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vinieron a una compañía de los profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl. ¿Y qué hicieron ellos? Y ellos también profetizaron. Yo recuerdo que hace algún tiempo les hablé de esta parte, ¿se recuerda? Note que estos hombres van a matar a David. Y cuando llegan donde David está, la gente que estaba allí morando en ese lugar eran adoradores. Era gente que buscaba a Dios. Era gente que constantemente estaba clamando al Dios del cielo. Y cuando vienen estos soldados, hermanos, enojados en busca de David para llevárselo allá, hermanos, a Saúl, dice la Biblia que cuando llegaron allí había una presencia maravillosa de Dios. Y estos hombres que iban molestos, estos hombres que iban indignados, estos hombres, hermanos, que iban con ganas de tomar a David y llevárselo preso, dice que fueron transformados por el poder de la gloria de Dios que había allí. Y en vez de llevárselo, dice la Biblia que empezaron ellos también ¿a qué? A profetizar, hermanos. Eso ocurre cuando nosotros tenemos un ambiente de adoración. Por eso la adoración es importante, por eso tenemos que renunciar a todas las cosas malas, hermanos, y tenemos que ponernos en una misma mente, en un mismo espíritu. Cuando el pueblo se une, hermanos, a adorar a Dios, a glorificar a Dios, hay poder, hermanos. Ocurren grandes cosas allí. La Biblia dice, si dos se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, ¿qué dijo el Señor? Yo lo voy a hacer, dice el Señor. Si dos hermanos, con dos que se pongan de acuerdo y comiencen a adorar y glorificar a Dios, Dios hace la obra. Entonces note que estos soldados llegan todos enojados, todos molestos, y en lugar de aprender a David, comienzan ellos, se unen al grupo. Usted se imagina, hermanos, usted se imagina que de repente manden por usted, por decir algo, vienen dos policías que lo vienen a arrestar a usted, y estamos nosotros cantando, y vienen los policías a arrestarlo a usted, y cuando entran por esa puerta, en lugar de arrestarlo, comienzan ellos a cantar también. Comienzan a adorar a Dios, comienzan a glorificar a Dios. Y vienen, hermanos, y le van y le cuentan a Saúl, le dicen, mira, los que mandaste, no lo arrestaron. Allá se quedaron profetizando también ellos. Y yo me imagino que Saúl haber dicho, qué tonto es esto, ¿verdad? Y agarró otro grupo. Y dice el siguiente verso, el versículo 21. Cuando lo supo Saúl, está en pantalla, envió otros mensajeros, los cuales también, ¿qué hicieron? Profetizaron. Y Saúl volvió otra vez a enviar otros mensajeros por tercera vez. Y también ellos quisieron, profetizaron. 3 grupos, imagínense, vienen dos, por decir algo, este ejemplo me encanta. Vienen dos agentes de la policía a arrestarlo a usted. Y estamos cantando y comienzan ellos y se unen en la alabanza a Dios. Y se quedan. Mandan otros 2 y se unen adorando al Señor. Y mandan otros 2 y todavía se quedan adorando a Dios. El poder de la adoración, mis hermanos. Cuando nosotros adoramos a Dios, todo el ambiente cambia. La gloria de Dios se manifiesta. Dios se glorifica en nuestras vidas. Dios cambia todas las cosas. Y dice la Biblia, hermanos, que Saúl ha de haber dicho, no, esto sí que extremadamente... No, son inútiles estos soldados que yo tengo. Déjame, yo personalmente voy para allá. Y dice la Biblia, el siguiente verso, hermanos, verso 22. Entonces él, o sea Saúl, mismo fue a Ramá
Y llegando, dice, al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno le respondió, aquí están en Nayot, en Ramá, verso 23. Y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot de Ramá. Ya no lo arrestó. Ya no lo arrestó. Parece de película, me dijo alguien eso. Parece de película, pero fue una verdad. Y es una verdad, amén. Cuando adoramos a Dios, hermanos, cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, el Señor se mueve a nuestro favor y ocurren milagros en nuestra vida, milagros en nuestra familia, milagros en nuestra iglesia, pero tiene que ser una adoración desde lo más profundo de nuestro ser, una adoración sincera, hermanos. Entonces note que el que iba enojado, el que iba molesto, hermanos, se convirtió en un ser benévolo. Ya no lo arrestó. El poder de la adoración. Adoremos a Dios, hermano. Por muy grande que sea nuestro problema, por muy grande que sea nuestra necesidad. Y a veces, mira, cuando te dicen que hay algo que realmente es imposible, mejor. Dale gloria a Dios. Qué bueno, porque Dios se va a glorificar en tu vida. Yo me imagino que David contaba todas estas cosas. Yo me imagino que cuando él se sentaba con sus hijos, les voy a contar una historia, hijos míos. Ocurrió en tal tiempo. Saúl, bravo, mandó unos soldados primero y iban a apresarme. Y cuando llegaron, comenzaron ellos a profetizar, a glorificar a Dios. Y luego me mandó otros y lo mismo, y mandó a otros. Y de ahí vino él bien bravo, bien molesto, y que venía a arrestarme. ¿Y sabes qué? Comenzó él también allá a la parmilla, se quedó tranquilo. Solo Dios puede hacer eso. Amén. Entonces, la adoración tiene poder. Vea, voy terminando, vea lo que David, cómo se expresaba David de Dios. Primera de Crónicas 29. Esas palabras solo pueden surgir, hermanos, en un corazón que ha sido verdaderamente bendecido por Dios. Dice Primera de Crónicas 29, Primera de Crónicas 29, vamos a leer el versículo 10. Dice del 10 al 13 y de allí vamos a leer otro verso. Asimismo, se alegró mucho el rey David y mire lo que hizo. Y bendijo a ¿quién? A Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, mire cómo dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Verso 11, vea cómo le dice, tuya es, oh Jehová, uno, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Wow, qué palabras preciosas. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Ay, gloria a Dios. Qué precioso, hermanos. Sigue diciendo, si ponemos el otro verso, el verso 12. Note el verso 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú, le dice David a Dios, tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, el poder. Y en tu mano hacer grande y dar poder a todos. Dice, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Qué precioso cómo se expresa David. Eso, hermanos, solo alguien enamorado de Dios le puede decir esas palabras tan preciosas. Solo alguien que se ha inspirado por el Espíritu Santo puede hablar así. Porque recuerde que aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad son aquellos que han nacido de nuevo y que el Espíritu Santo es el que los inspira desde lo más profundo a decir todas esas palabras. Concluyo con primero el verso 16 y luego vamos a leer el versículo 20.
El 16 dice, oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar, dice, casa a tu santo nombre, tu mano es y todo es tuyo. El versículo 20, terminamos con eso. Después dijo David a toda la congregación, ¿qué les dijo? Bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose, ¿qué hicieron? Adoraron delante de Jehová y del rey. Gloria a Dios. Esto se pasa, hermano. Esto, hermanos, cuando Dios hace algo en tu vida es contagioso. Tú se lo cuentas a uno, se lo cuentas a otro, hermano, y es algo grande que ocurre. Entonces, note David la forma en que se expresa para con Dios. Hermano, le dice, tuyo es el poder, tuya es la magnificencia, tuyo es el honor. Tú creaste todas las cosas, todo es tuyo, por eso te bendecimos. Todas esas palabras son palabras de un corazón, hermanos, agradecido. Concluyo diciendo que la adoración tiene poder, porque cuando nosotros adoramos, el Señor no se queda en su trono, sino que desciende y nos visita y todas las cosas cambian. ¿Quiere ponerse de pie? Como hemos visto en los ejemplos anteriores, la adoración a Dios tiene poder. Dios se vuelve a nosotros ayudándonos, nos bendice y nos llena con su gracia maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere cerrar sus ojos ahí donde está?